Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Que el Señor los bendiga grandemente en este hermoso día que el Señor nos permite estar acá juntos para la lectura de su palabra. Amados hermanos, sí, ya estamos un fin de semana y le damos gracias a Dios por este hermoso tiempo que nos da para la lectura de su palabra. Y llegamos al Salmo 83, hermoso salmo donde dice, plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Cántico, el Salmo de Asaf. Así es, este es un hermoso salmo, es una oración imprecatoria. ¿Y qué es una oración imprecatoria? Donde se pide la intervención de Dios. ¿Para qué? Para la destrucción, ¿no? La destrucción de sus enemigos. En ese tiempo se pedía la destrucción de los enemigos del pueblo de Israel. Pero vamos a entender y comprender qué es lo que quiere decir el Señor en ese tiempo, su intervención y también para nuestras vidas. Así es, amados hermanos. Hay algo, hay alguien que está perturbando, quizás no se sienta a gusto. Pues hay tres grandes cosas que nos enseña este salmo. Cuando uno le pide al Señor, le clama al Señor su intervención. ¿Sobre qué? Sobre los enemigos, sobre la maldad del hombre. Y vemos una tercera parte, la bendición de Dios y su intervención, ¿no? Donde el Señor pone la calma, pone paz y sobre todo que reconozcan quién es el único y sabio Dios. Así es, amados hermanos, no sin antes decirle que la lectura del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así es, amados hermanos. Y ante la lectura de la palabra del Señor, vamos a orar pidiendo su dirección. Sí, vamos a orar entonces, amados hermanos. Amado Padre, te damos las gracias en este hermoso día que usted nos concede con un día más de vida. El hermoso privilegio, Señor, porque usted tiene un propósito para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. No sin antes poniendo delante de ti las peticiones de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Guíanos, instruyenos, danos paz. Bendícenos también, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, amados hermanos, gracias al Señor por este hermoso día y la lectura de su palabra del Salmo 83. Como le decía, es el salmo que pide, dice, la destrucción de los enemigos de Israel. Se puede decir que este era un salmo donde esa es una oración imprecatoria. ¿Y qué es la oración imprecatoria, no? Donde se pide la intervención del Señor, ¿para qué? Para la destrucción de los enemigos. Esa es una oración imprecatoria. ¿Y quién lo hace? Asaf. ¿Y quién era Asaf? ¿No? Es que dice que era Asaf, pertenecía uno un levita que estaba en el templo, ¿no? Que se dedicaba a los cantos ahí en el tiempo de la corte de rey David, ¿no? Pero bueno, vamos a leer y entender y comprender qué nos quiere decir el Señor, ¿no? ¿Qué quería decir, por ejemplo, a cada uno de nosotros y sobre todo lo que pedía Asaf en este Salmo 83? Dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Está pidiendo la intervención del Señor. Está pidiendo que por favor el Señor se manifieste. Le está pidiendo por favor que el Señor hable, se haga sentir y que el Señor intervenga inmediatamente. Hay una angustia, hay un sentir, hay un malestar, hay una congoja que está pidiendo para la intervención del Señor. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre qué? La maldad del hombre. Y se manifiesta en los siguientes versículos del 2 al 8. Vamos a leerlo entonces. Dice, porque he aquí que ruge tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha hecho juntado con ellos,
sirven de brazo a los hijos de Lot. Así es, amados hermanos. Entonces vemos acá que hace mención de los enemigos del Señor, los enemigos que están en contra de Él, que buscan la maldad. ¿Para qué? Para su pueblo, la destrucción de su pueblo. ¿Cómo se sentía en este caso Asaf sabiendo de que se está confabulando algo, que se está haciendo la unión de estas potencias, ¿no? Para la destrucción del pueblo de Israel? Y no se están metiendo con el pueblo, se están metiendo con el Señor, a quien ofenden, porque hacen cosas deshonestas. Lo único que buscan solamente es su, su propio beneficio, ¿no? ¿Contra quién? Contra el pueblo del Señor. Pero como lo voy a repetir, no es contra su pueblo, porque es contra el Señor. Es contra, se meten con Él. Entonces, al ver esto, lo que sentía Asaf, se sentía esa pena, ese dolor, ese miedo, porque hay un miedo reverente ahí, ¿no? O sea, para pedirle al Señor, por favor, su intervención, que Él es el único que puede solucionar esto. No hay absolutamente nada, ni nadie que pueda sacarlo de esta pena, de este dolor, de esta intervención. La maldad, estamos hablando de potencias grandes, de cosas grandes, de enemigos grandes hacia el pueblo de Israel, que lo pueden destruir en cualquier momento. Y cómo se juntan, cómo confabulan, cómo hacen cosas para la destrucción, ¿no? Y lo hacen con quién? Contra el Señor, no contra ellos mismos, sino contra el Señor. Sigamos leyendo los siguientes versículos donde vamos a ver también cómo el Señor va a intervenir, ¿no? Entonces dice, hazle como a Madián, como a Císara, como a Javín, en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Sef, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho, heredemos para nosotros la morada de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarasca delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena su rostro de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados, para siempre sean deshonrados y perezcan. Enfáticamente acá que está pidiendo, pues, qué cosa, ¿no? Que haga como hizo anteriormente a toda esta cantidad de enemigos del Señor. Como que les haga ver y sentir su maldad, ¿no? ¿Cuál sería el resultado de la maldad, como lo hizo con estos pueblos, ¿no? Como hizo con estas tribus, con estas personas, se podría decir, con este tipo de pueblo que se enfrentaban contra el Señor, que hace mención a anteriormente cómo el Señor intervino y lo que hizo con cada uno de ellos, que le da sentir y ver, ¿no? Por la congoja, lo que sentía este siervo del Señor, ¿no? Por lo que pasó anteriormente, ¿no? Cómo el Señor intervino frente a la maldad del hombre, porque el Señor no se complace en la maldad. Intervino, hizo que todos este tipo, todas estas tribus, o que el Señor le hace, que este salmista, perdón, Asaf le hace mención, que intervenga y les haga como hizo sentirles a ellos. Y con un solo propósito, que sepa quién es el Señor, que sepa quién es el Dios, que es el grande y fuerte, ¿no? Y contra Él no se puede meter absolutamente nadie porque ofenden su nombre, ¿no? Y al final vamos a ver en el versículo 18 lo que hace el Señor, ¿no? Dice, y que conozcan que tu nombre es Jehová, tu Altísimo sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Que al final, que reconozcan que es el Señor, el único Dios y sabio Dios, que interviene frente a la maldad del hombre, que interviene para que las cosas cambien. Y estamos viendo que acá Asaf está pidiendo
que al momento que intervenga el Señor, que ellos sepan y reconozcan que no es por ellos, por el pueblo, sino que es el Señor que interviene, que es el Señor que hace las cosas, que es el Señor que cambia las cosas, que con su poder y su intervención que hace que las cosas cambien, que las cosas sean para mejor, ¿no? Que no se metan con su pueblo, porque si se meten con su pueblo, se meten con el Señor. Y le hacen mención a Asaf lo que hizo antes, pero también que al momento que hace eso con ellos, que haga como hizo antes, pero que también al final ellos se avergüencen y reconozcan que no ha sido por el pueblo, sino ha sido el Señor quien intervino y que hace que las cosas cambien. Así es, amados hermanos, ¿no? Cosas en este tiempo que nos pueden pasar, ¿no? Que a veces no sabemos qué hacer, qué actuar, porque también tenemos un enemigo alrededor, ¿no? Que anda como león rugiente a quien devorar. Pero para eso, ¿a quién tenemos que pedir? Tenemos que pedir la intervención del Señor. Momentos difíciles como estos, que no sabemos qué hacer, porque no sabemos cómo actuar, cómo reaccionar. Hay que mantenernos en paz y en calma y pedir la intervención del Señor para que cambie las cosas, ¿no? Algo le está pasando, amados hermanos. ¿Se siente usted quizás de repente acongojado, con pena por algo que le está pasando a usted personalmente o en la familia? Pídale al Señor que intervenga, ¿no? Pídele al Señor que lo ayude, pídele al Señor que lo guíe, que lo instruya, ¿no? Sobre este enemigo principal. ¿Quién es? El devorador, que es el demonio, que lo único que busca es tentarnos, que busca es que caigamos en pena, en dolor, que caigamos en tentación, que hay enemigos también alrededor de todos nosotros. Pues nosotros no podemos poner justicia por nuestras propias manos, porque el Señor Jesús no quiere eso. El Señor Jesús pide que le clamemos a Él, que le roguemos a Él, que le pidamos que las cosas cambien. Pero también nos pide algo a nosotros, que también cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestro andar y nuestro caminar también. Entonces pidámosle al Señor, amados hermanos, en este día, que nos ayude, que nos guíe, que nos oriente, que nos dé paz, que nos dé su bendición frente a una situación adversa que podemos estar pasando. Pidámosle al Señor que nos guíe, que nos instruya, como le digamos hermanos, que saber qué hacer, ¿no? Pidámosle al Señor su bendición, que pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, ¿no? Saber qué cosas hacer en los momentos difíciles, pidiéndole al Señor que nos ayude, ¿no? Que saber qué cosa hacer. No hay absolutamente nada que el Señor no pueda hacer, pues el Señor es grande, fuerte y poderoso y sabe lo que usted necesita, y yo también. Y le damos gracias a Dios por la lectura de su palabra, ¿no? Cómo pide este hombre, ¿no? La intervención del Señor sobre la maldad del hombre, ¿no? Pero pide destrucción para ellos, ¿no? Pide la destrucción sobre la maldad del hombre, ¿no? No es contra ese pueblo, es contra el Señor. Lo mismo dice, ¿no? Que nosotros también tenemos enemigos. Y no es contra nosotros, es contra el Señor. Pero pidámosle al Señor que nos ayude a nosotros a, a que podamos pedirle a Él su intervención sobre estos momentos tan difíciles que de repente usted está pasando, amados hermanos, y no sabe qué hacer. Pide al Señor que le dé paz, que le dé denuedo, que le dé sabiduría, inteligencia sobre el momento que hace momentos difíciles, que Él intervenga, ¿no? Que ponga las cosas en orden y que sepan que el que está haciendo las cosas es usted, es el Señor, ¿no? No busquemos que nuestros enemigos caigan, no pidamos que el Señor los destruya, ¿no? En este tiempo no podemos pedir eso. El Señor nos dice, todavía nos dice, bendice a los que te maldicen y ora por los que te persiguen. Hagamos eso, ¿no? Pedimos oración porque ¿sabes por qué hacen la maldad? Porque no lo conocen. Porque eso es lo que hace el demonio, ¿no? Poner enemigos a nuestro alrededor, pero pidámosles al Señor que intervenga frente a estas situaciones y que ponga paz y que ponga calma. Y que esa gente que no conoce al Señor, que lo conozcan, ¿sí? Amados hermanos, damos gracias a Dios por este hermoso día, ¿no? De este hermoso fin de semana que el Señor nos permite estar acá en cada uno de sus hogares en la lectura de su palabra. Gracias, amados hermanos, por este tiempo de escuchar, porque ha sido de edificación para usted y también para mí, ¿no? Entonces vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude, nos guíe, nos oriente, nos bendiga y nos ayude en este hermoso día, ¿sí? Vamos a terminar orando, pues, hermanos. Gracias, Señor, te damos por la lectura de tu palabra,
porque usted nos ayuda, usted nos bendice, usted nos guarda, usted, Señor, nos da paz en el corazón frente a cualquier situación que estén pasando cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, amado Señor, que usted nos bendiga, nos dé paz, nos dé dirección, nos dé sabiduría frente a las situaciones que estamos pasando, Señor. Ayúdanos a entender y comprender lo que usted quiere que hagamos, Señor. No nos adelantemos a juicio, no nos adelantemos a actuar por nuestras propias manos, sino poniendo delante de ti y entregarte aquello que no nos agrada, todo lo que nos está pasando, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermana, que el Señor los bendiga en este fin de semana, ¿no? Que tengan un buen descanso, bien merecido también, ¿no? Y que el Señor los guarde, que tengan un bonito fin de semana, perdón, y que el Señor los bendiga grandemente.